Bueno, buenas noches amigos. Quiero empezar agradeciendo a mi oficina por esta serie de charlas que estamos dando. Estamos ya, digamos, rumbo a la 500 y realmente un verdadero trabajo bueno, de quienes organizan mi oficina y de quienes acompañan y siempre están acá presentes y nos da la oportunidad de transmitir las cosas que hacemos en Filatelia y además aprender un montón de las cosas que hacen otras personas. Y también, bueno, tender un lazos de amistad en toda América. Hoy voy a hablar de un tema muy particular, que es el tema del peronismo y el antiperonismo en la filatelia fiscal. Y digo que es un poco particular porque en general la filatelia fiscal suele ser, digamos, menos controvertida que la postal. Nosotros sabemos que en la filatelia postal es común que haya muchos sellos conmemorativos que pueden, en determinados gobiernos, volcarse hacia un lado o hacia el otro y en muchos países tenemos ejemplos, ¿no?, de idas y vueltas respecto de las políticas y eso se ve también a través de la filatelia. Pero no suele ser común en la filatelia fiscal, porque en general en la filatelia fiscal no hay sellos conmemorativos y entonces en general estos temas no aparecen. Pero da la casualidad que en la Argentina, con el tema del peronismo, estas cosas aparecieron y dieron lugar a, bueno, a varios sellos que tenían un tinte, digamos, peronista, y por supuesto después del golpe fueron censurados o modificados para, digamos, volcarse hacia el lado opuesto. Y de eso vamos a hablar hoy. Hago un pequeño raconto muy corto para hablar del peronismo y ubicarnos en la época. Nosotros sabemos que podríamos decir que el peronismo empieza en el gobierno al menos con el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, cuando, digamos, los militares derrocan a Ramón Castillo, que era un presidente de tinte conservador, y durante ese, digamos, periodo de facto hubo tres presidentes: Rawson, que duró muy pocos días, después lo sucedió Ramírez y finalmente Farrell. Pero la figura que empezó a descollar políticamente durante ese periodo fue el general Perón, bueno, que en ese momento era general, el coronel Perón, que ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión y de donde empezó a implementar las primeras medidas o reformas laborales, fijando todas las condiciones que mejoraron un poco la situación de los trabajadores y por lo tanto se hizo muy popular. En el año 45, debido a las presiones de los sectores más conservadores, Perón fue destituido y fue ¿cómo se llama?, detenido en la isla Martín García. Eso dio lugar a un movimiento popular que es muy conocido, el día 17 de octubre del año 45, mucha gente de trabajo se juntó en Plaza de Mayo y estuvo todo el día y la única manera de poder calmarlo fue llevarlo a Perón a la Casa de Gobierno y pedirle que hable con la gente y decirle que vuelva a sus casas. Entonces el trato que se hizo entre el gobierno y el general Perón era que, bueno, que él iba a pacificar a la gente y que luego entonces los militares iban a llamar a elecciones, lo cual sucedió y así fue que en el año 46 Perón asumió la presidencia. Su primera presidencia fue entre el año 46 y el 52, durante el cual, entre otras cosas, llevó adelante el primer plan quinquenal. Él hacía planes de 5 años que tenían como objetivo, bueno, la pregonada independencia económica, el fortalecimiento de la industria nacional, de la industria pesada y la industria liviana como sustitución de importaciones. Digamos, se trataba de hacer una política de tipo nacionalista desde el punto de vista económico y además favoreciendo a las clases trabajadoras. Además llevó adelante la reforma constitucional del año 49 que le permitió la reelección presidencial. Esa reforma permitía la reelección indefinida del presidente. Así fue como
En el año 52 fue reelecto, comenzó la segunda presidencia, y ahí se dieron, entre otras cosas, bueno, yo ahí señalé con amarillo dos temas que van a dar motivo a esta charla, que por un lado es el fallecimiento de la esposa de General Perón, que era Eva Duarte de Perón, y el segundo plan quinquenal que él llevó adelante, o trató de llevar adelante en ese segundo gobierno, que se vio interrumpido en el año 55 con el golpe de Estado antiperonista, que se autodenominó Revolución Libertadora, y que desembocó en la presidencia de Aramburu, que era, digamos, un presidente de facto. Bueno, eso es más o menos un pantallazo como para que nos ubiquemos en la época. Y voy a empezar con un tema que en realidad tiene que ver con algo que ya presentó Miguel Casieles cuando habló de la serie Eva Perón. Estoy hablando de la serie de los sellos postales. Y el tema justamente del rostro de Eva Perón se dio, y con muchas más vicisitudes, en el caso de la Caja de Ahorro. Resulta que al poco tiempo de haber fallecido Eva Perón, nosotros acá vemos la fecha que ella falleció, el 26 de julio de 1952, fíjense, al poco tiempo ahí tenemos un comunicado que es, o una nota que sale en el Boletín de Correos y Telégrafos, que del mes de septiembre, o sea que a los pocos meses de haber muerto Eva Perón, habla justamente de el nuevo sello que iba a tener la imagen de Eva Perón. Era un sello de 5 pesos. 5 pesos era el depósito mínimo que se podía hacer en ese momento en una libreta de ahorro. Ustedes se acordarán por charlas anteriores que yo di que los niños podían ir completando boletines de ahorro con sellos de 20 centavos o de 10 centavos en esta época, hasta llegar a los 5 pesos, y cuando llegaban a los 5 pesos podían hacer un depósito en su libreta, o cualquier persona podía hacer un depósito con 5 pesos, que era lo mínimo que se podía poner en una libreta. Entonces se eligió para el sello que iba a llevar la esfinge de Eva Perón, el sello este valor de 5 pesos, que era el mínimo depósito que se podía hacer en una libreta. Ahora resulta que hubo un error, digamos, en el diseño del sello. Se ve que el dibujante no tenía muy claro cómo era la operatoria de la caja. Voy a avanzar un poquito para que se vea, después voy a volver acá para hablar del resultado. Ustedes fíjense que las libretas de ahorro tenían, digamos, cada página tenía 3 columnas, podríamos decir. La del centro era donde se pegaba el sello, el de la derecha donde se hacían las operaciones, y hacia la izquierda se colocaban los matasellos. Ahora bien, ¿qué ocurría? Como el diseño del sello tenía el rostro de Eva Perón a la izquierda, ocurría el inconveniente de que si se aplicaba el matasello como correspondía, es decir, a la izquierda, se tapaba el rostro de Eva. Y eso no estaba permitido. Lo mismo que había ocurrido con las disposiciones respecto de las estampillas de correo, pasaba en este caso. Entonces, volviendo a lo anterior, en este comunicado se explica dónde hay que poner el sello de la agencia. Es decir, cómo correrlo del lugar para que no tape el rostro de Eva, y tratar de que tampoco tape las operaciones que se hacían en la columna de la derecha, para que no queden, digamos, desdibujadas o confusas. Bien, acá, por ejemplo, volviendo a esta página, nosotros vemos que, bueno, que en general los empleados aplicaban el sello a la izquierda, y cuando llegaban a un sello con el rostro de Eva, lo colocaban a la derecha, como en este caso. Acá se pudo poner fácilmente porque justamente las cuentas no pegan en este sector. Si no, lo tendría que haber puesto acá medio vertical, o buscar la manera de que no afecte las operaciones y tampoco el rostro de Eva. Pero a veces ocurrían cosas como estas, donde vemos que, bueno, no se cumplía con las disposiciones, posiblemente por un error del empleado, o salvo que fuera de la contra, uno nunca lo puede saber. Pero es muy posible que el empleado empezara a aplicar el matasello, y bueno, como los otros sellos lo ponía a la izquierda, ahí se equivocó y tapó el rostro de Eva. Es decir, que en este caso cometió un error. Esto es interesante, les quería decir que especialmente esta libreta
Ustedes fíjense que habla de, ¿cómo se llama? Una playa de estacionamiento que se llama Playa Alsina. Estos eran agencias especiales, o sea, la mayoría de las agencias estaban en los correos, pero también había agencias en las empresas. Y en este caso, era una agencia de la Playa Alsina, que era la playa de Puente Alsina, perdón, que era una playa de estacionamiento de ómnibus. Lo quise decir para que se sepa que este era un lugar de trabajo donde la gente podía, o sea, los mismos trabajadores podían hacer sus depósitos. Acá yo puse una foto actual de lo que es la la playa del Puente Alsina, donde se ve justamente estacionados a todos los colectivos ahí en la playa de estacionamiento. Bueno, a raíz de este inconveniente que había con este sello, al poco tiempo, fíjense acá en el mes de noviembre, se rediseñó el sello. Se invirtió, digamos, el diseño y se puso la cara de Eva a la derecha, para resolver. Y salió esta comunicación en el Boletín de Correos y Telégrafos, donde explicaba el motivo del cambio, justamente porque muchas veces se veía que lo que se había dispuesto previamente no se cumplía como correspondía. Y entonces la solución que se vio es en rediseñar el sello. Bien. Bueno. Acá vemos, por ejemplo, una libreta que tiene el sello con EVA a la izquierda y luego acá con EVA a la derecha. Digamos, el segundo modelo. Este es un caso muy particular de un cambio en una estampilla. Después, pocos años después, se emitió esta otra de 10 pesos, y esto fue porque, bueno, esta era una época de inflación. Entonces ya en el año 54, por motivo de la inflación, el depósito mínimo había aumentado a 10 pesos. Y entonces se hizo esta segunda estampilla de 10 pesos. Estas imágenes yo las saqué de una libreta, perdón, de una revista que se llama Ahorro, que era justamente de la Caja, del año 54, donde se ve cómo era el sello completo. El sello completo, todos los sellos de ahorro tenían 3 partes, una parte principal, que era la que se pegaba en la libreta, y 2 talones. Estos 2 talones se pegaban en un recibo doble, que la parte que llevaba el talón A se archivaba en la oficina donde se había hecho el depósito, y los que tenían la R se remitía a la casa central para que la casa central pudiera hacer la contabilidad de las cuentas. Porque si bien el titular tenía su libreta, que era un testimonio del dinero que había depositado y de las extracciones que había realizado, la caja también llevaba un control, porque bueno, una libreta se podía perder, y entonces la caja tenía que tener las contabilidades cuenta por cuenta. Bien, siguiendo. ¿Qué pasó después? Cuando se produce el golpe de Estado, sucede el problema, bueno, el golpe de Estado, digamos, censura completamente todos los símbolos que tenían que ver con el partido peronista o partido justicialista. Estaba prohibido hablar de peronismo, estaba prohibido no mencionar el nombre de Eva Perón, el nombre de Juan Domingo Perón, en fin, se censuró totalmente todo aquello que tuviera que ver con el peronismo. Y el problema era que las libretas tenían los sellos de Eva, y la gente los tenía, y bueno, y eran testimonio de los depósitos que había que hacer, o sea que eso no se podía tirar. Entonces se encontró como solución hacer estas viñetitas, que tenían la imagen de la nena depositando una moneda en una alcancía, y cuando uno iba al correo a hacer un depósito, entonces el empleado se tenía que tomar el trabajo de tapar el rostro de Eva con estas viñetitas en todas las hojas que tuviera sellos de Eva Perón. Es decir, que se censuró completamente el rostro de Eva Perón en estos sellos. Bien. Ahí empiezan a aparecer esas rayas rojas que algún día me gustaría que alguien me explique por qué aparecen. Acá este caso lo quise poner
porque es un caso particular y a veces aparece y sucede, las irregularidades suelen ocurrir muchísimo en las libretas donde los depósitos se realizaron en agencias especiales. Yo pienso que puede haber dos motivos. Uno era que en las agencias especiales en general eran lugares de trabajo, y seguramente en los lugares de trabajo había mucha gente que era peronista, y como manera de resistencia trataba de no cumplir esas normas de censura a, digamos, los motivos peronistas. Y por otro lado también podía suceder que las instrucciones que se daban a través del boletín de correos y telégrafos no llegaran hasta esas oficinas de, digamos, de las empresas particulares. El hecho es que muchas veces uno encuentra irregularidades, sobre todo en las agencias que son especiales. Y en este caso, ustedes fíjense, bueno, yo acá quise poner la hoja 12 y 13 de la libreta, para que se vea la cantidad de sellos de EVA que tenía, de alguien que iba depositando, fíjense, mes a mes iba depositando 10 pesos, y luego, en la página 14 vemos, en septiembre todavía no se había producido la revolución se produjo en septiembre del 52, ¿está bien? Pero digamos, la caída del gobierno fue, digamos, posterior, el 23 de septiembre podríamos decir que resultó triunfante la rebelión contra el general Perón. Ya en octubre no se usaron más los sellos de Eva Perón, pero el empleado no se tomó el trabajo de cubrir, ¿cómo se llama?, los rostros de Eva. Bien, ¿cómo se llama?, la agencia especial estaba en lo que se llamaban los talleres Estomba, que eran unos talleres en donde se fabricaban estos coches, estos tranvías, que en realidad lo que se hacía era todo el recubrimiento, se lo llamaba coches Estomba. Era un lugar donde se hacía ese trabajo. Bien, veamos otros elementos también de la caja que tenían signos o símbolos peronistas. Uno fue este boletín, este fue un boletín muy particular que, ¿cómo se llama?, en algún momento salió, que era para poner 100 sellos de 5 centavos hasta completar 5 pesos, que era el depósito mínimo que había, digamos, en la época que sale el primer sello de Eva Perón. Además, el boletín ya venía con 4 sellos impresos, o sea que se vendía a 20 centavos, y luego los niños podían seguir completando con 5 centavos, eran varias páginas, hasta llegar a los 5 pesos. En la portada, o sea, en la primera hoja en realidad, tenía esta casa de Tucumán, y una leyenda que hacía referencia a las dos independencias. ¿Qué era esto de las dos independencias? Había toda una idea de que el país, en 1816, había logrado la independencia política, pero que hacía falta la independencia económica. Esta era una idea que venía ya de larga data, y en 1947 Perón hizo un acto en la Casa de Tucumán declarando la independencia económica del país. Entonces, acá en este boletín se resaltaba el hecho de que en la Casa de Tucumán se realizaron 2 hechos trascendentales de la historia. Bueno, en 1816 la independencia política del país, y 131 años después, en 1947, la independencia económica. Bien. Acá vemos un cartel. Esto está en la contratapa de una revista de esta de ahorro, pero también se habían hecho carteles de esto, que habla justamente de la independencia política, y se pone como principal defensor de esa independencia política el general San Martín, y la independencia económica, que bueno, el padre era Perón, del año 47. 2 fechas, 2 símbolos en la historia de la Argentina, y esto también es una consigna que aparece muchísimo: una Argentina grande, justa, libre y soberana. Bien. Por supuesto que este boletín fue sacado de circulación luego del año 50, luego de la Revolución de Septiembre del 55. Una cosa que quiero señalar, porque a mí me sorprendió mucho, porque el tema de la independencia económica, la soberanía nacional, todo este tema, yo siempre tuve la idea de que era una idea que
política que había venido con el justicialismo, con el peronismo, pero en realidad ya tenía raíces anteriores. Ya, por ejemplo, en 1915, acá nosotros vemos una libreta de 1915, fíjense que la hizo la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, y en las leyendas de la contratapa ya habla de que el ahorro, porque en realidad uno de los objetivos de la caja de ahorro era permitir el ahorro popular, ¿sí? En realidad hablaba del ahorro de la gente trabajadora, de las madres casadas, porque las madres casadas legalmente no podían tener una cuenta bancaria, pero sí podían abrir una caja de ahorro, y los niños, que podían ahorrar en una caja de ahorro. Entonces, ese era uno de los objetivos. Y el otro objetivo era que con el ahorro popular se lograba una mayor independencia económica de la nación. Fíjense acá como dice que permitía independizar a la nación del extranjero y, ¿cómo se llama? Y evita el éxodo del oro. O sea, está hablando de que la independencia económica se logra a través del ahorro popular. Lo mismo, por ejemplo, aparece en esto. Esto es una página del Boletín de Correos y Telégrafos, donde se publica en el año 35, antes del peronismo, un manifiesto de la Caja Nacional de Ahorro, y una de las cosas que habla es justamente de estas dos independencias. O sea, la independencia política que heredamos, o sea, heredamos de los patriotas, de los que lucharon en la independencia, pero hoy necesitamos nosotros trabajar por la independencia económica. Es decir, esa idea ya estaba previa al peronismo. Lo que hace el general Perón, bueno, es en definitiva llevarlo adelante con un acto como el del año 47, donde él declara que se había alcanzado la independencia económica del país. Bien. Otro boletín, por ejemplo, que trajo suspicacias y también tuvo que ser cambiado, es este. Acá yo puse primero las tapas para que se vea que hay una diferencia en la tapa del boletín de ahorro que se usó entre el año 51 y 55, y el que se hizo luego del golpe de Estado era este otro. Yo creo que este coloreado que se le hace para diferenciarlo del anterior es justamente para eso, para que los empleados puedan diferenciar claramente cuál usar y cuál no. ¿Pero por qué uno se podía usar y el otro no? Bueno, la explicación está en el interior del boletín. En el primero tenemos esta ilustración que tiene el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina, que por supuesto es la del año 49, la que se conoce como la Constitución peronista, que fue, por supuesto, reformada después del golpe de Estado. En la Constitución del año 49 se reproduce, como se llama, el preámbulo de la Constitución del año 1853, el viejo preámbulo de la Constitución, pero se le agrega justamente esa consigna justicialista que decía que teníamos la decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Acá se habla de los derechos sociales del trabajador, bueno, de tener una economía libre y una política soberana, no depender de ninguna potencia extranjera, ese tipo de cosas. Era parte de las bases doctrinarias del justicialismo. Entonces, cuando se hace la revolución, se modifica el boletín y se le quita esa imagen del preámbulo de la Constitución y la sustituye por esta imagen de un niño tocando la flauta, que en realidad es un escolar, que yo diría que es de la provincia de Jujuy, digo por el burrito, porque está tocando la quena, y está yendo, digamos, a la escuela con su libreta de ahorro. Y este dibujo es muy lindo porque de alguna manera muestra un poco el ideal de niño de la época, un niño que es estudioso y ahorrativo. Bueno, eso era lo que se pregonaba en la escuela. Quise poner este billete que, digamos, si bien es otro tema, se reproduce este conflicto, ¿no? En la época de Perón sale este billete de $1,
que en el anverso tiene este óvalo, donde fíjense que aparece la consigna, una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana, y en el reverso, la Casa de Tucumán y las dos fechas de las dos independencias. Luego de la Revolución, se le quita la leyenda del óvalo, y se le quitan las dos fechas, se deja la Casa de Tucumán, pero bueno, eso era símbolo de nacionalidad, no molestaba en lo más mínimo, pero sí se quitan las dos fechas para sacar esa referencia a la independencia económica declarada por Perón. Bien. Acá hay otro boletín que también tuvo que ser modificado y por supuesto el sello de 20 centavos para los boletines que tenía la cara de Eva Perón. En este boletín, en su interior, había unas consignas relativas al segundo plan quinquenal, y estaba con la firma de Juan Domingo Perón. Por supuesto, esto se modifica después de la Revolución, se cambian las leyendas por estas dos, que hablan de fechas que deben recordarse, y habla de dos fechas relacionadas con el ahorro. O sea, quita lo que tiene que ver con el segundo plan y muestra esto que, por un lado, habla del 5 de abril, que se refiere al 5 de abril de 1915, que es el día en que se abrió, digamos, en que abrió su actividad la Caja Nacional de Ahorro Postal, es decir, que viene a ser el aniversario de la Caja Nacional de Ahorro Postal de Argentina, y el 31 de octubre, que era el Día Universal del Ahorro. Les cuento que el Día Universal del Ahorro fue puesto el 31 de octubre, porque conmemora el cierre del primer Congreso Internacional del Ahorro que se reunió en Milán en 1924. Cerró el día 31 y entonces ese día se declaró Día Universal del Ahorro. Y allá por la década del 40 se celebraba muchísimo la Semana del Ahorro. Inicialmente la Semana del Ahorro tenía que ver con el 5 de abril, pero cuando apareció el 31 de octubre se trasladó a esa fecha. Era toda una semana donde se hacían celebraciones, en general se hacía algún tipo de actividad, congreso o lo que fuera, y por supuesto había muchas emisiones conmemorativas del correo respecto a estas dos fechas. Bueno, el tema es que después de la Revolución se modifica el boletín, se le cambia por estas leyendas y por supuesto las estampillas de 20 centavos se las sustituye por estas otras, que tienen un escudo y estos laureles que tienen un tinte militar bastante clarito, ¿no? Estos se usaron durante muchos años y por eso uno ve muchas emisiones con muchas impresiones diferentes, muchas tonalidades diferentes. Digamos que se usó entre el 55 y el 59. Y se usaba muchísimo, porque en las escuelas constantemente se incentivaba a los niños para que ahorraran dinero y llenaran los boletines con estas estampillas. Bueno, después se hizo este otro boletín, pero bueno, con las mismas características, pero se le cambió el color, nada más. Bueno, quise terminar con esto que es, digamos, esta parte de caja de ahorro, donde sale toda una directiva en el boletín de correos y telégrafos, donde se dan un montón de recomendaciones a los empleados. Las últimas tienen que ver con cuestiones administrativas que nos interesan mucho, pero las primeras tienen que ver justamente con este tema que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, decía, anular y testar mediante sello u otro medio adecuado todas las leyendas, expresiones o conceptos que tengan impresos los formularios del servicio referentes al segundo plan quinquenal o a la política que desarrollaba el gobierno depuesto. Destruir los afiches. Les digo, en la época de Perón se hicieron muchísimos afiches de la caja de ahorro, promocionando el ahorro obrero, el hecho de que ahorren cuando cobraban el aguinaldo, y muchos también con consignas de tinte político. Entonces, todo eso había que erradicarlo. Devolver los valores de ahorro de 20 centavos, de 5 y de 10, que son justamente los tres sellos que tenían el rostro de Eva, impresos con la imagen de la expresidente. Fíjense que es interesante que no se le menciona el nombre, porque estaba prohibido mencionar el nombre tanto de Eva Perón como de Juan Domingo Perón.
destruir las existencias del bueno, y de destruir las existencias de justamente todos esos boletines que yo les mostré que tenían consignas peronistas o cosas similares. Bueno, es decir que hubo todo una purga, digamos, respecto a todo ese material que venía de la época de Perón. Esto es un poco coherente con un decreto que salió en el año siguiente, en marzo del 56, que es el decreto 4161, que es muy conocido, del presidente, que era el general Aramburu, que prohibía mencionar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que propagandeara el peronismo. Es decir, no se lo podía mencionar. Había una anécdota de la época muy divertida que decía que había un personaje, un peronista muy, muy pintoresco, que, ¿cómo se llama? Patricio Kelly, que tuvo sus andanzas, que en el momento fue puesto preso y enjuiciado. Y cuando le tomaban testimonio y le hacían preguntas, le preguntaban por el presidente anterior o por la esposa del presidente anterior. Y él contestaba, usted dice por Juan Domingo Perón. Y era como que la gente, digamos, el fiscal se ponía nervioso y trataba de repreguntar sin mencionar. Y él a propósito volvía a nombrarla a Eva Perón o a Juan Domingo Perón, porque él decía, total, ya estoy preso, ¿qué me importa que me apliquen más años? Porque además este decreto hablaba de penas que iban desde, no sé, 6 meses a 3 años de prisión para aquellas personas que contravinieran todas estas cuestiones. Bueno, pasamos ahora a otro ámbito, que es el tema de los timbres de ley de sellos. En el año 54 digamos, se modificaron los tipos de la ley de sellos y se hicieron todos motivos relacionados con el segundo plan quinquenal. Bien, por ejemplo, si nosotros miramos acá, tenemos un motivo que está relacionado con la construcción de viviendas y la protección de la familia, que era uno de los, digamos, de los ejes del plan quinquenal. Otro que está relacionado, bueno, con el desarrollo económico del país y las distintas actividades económicas. Y en todos estaba la leyenda segundo plan quinquenal. Acá, por ejemplo, vemos la letra E, la serie N, en los sellos fiscales. Cada año se aplicaba una serie, que era una letra, siguiendo el abecedario, ¿no? Entonces, en el año 54 correspondía a la serie N, y la serie N fue la primera serie de plan quinquenal, que como ustedes ven, era bastante nutrida, ¿no? O sea, tenía muchísimos valores, que iba desde 10 centavos hasta, en este caso, 1000 pesos. Puede ser que haya algún valor más alto, después en la siguiente vamos a ver valores más altos. Son difíciles de conseguir los valores altos, pero bueno, estos son los que han aparecido hasta el momento. Incluso hay algunos que, fíjense, están duplicados acá, o en las siguientes. No, en esta no se ve. Bueno, o sea, son bastantes valores. Bueno, y esta era la primera serie, entonces, que tenía plan quinquenal en el año 54. Acá, por ejemplo, algunos documentos. Este es muy lindo porque, digamos, nos recuerda un poquito bueno, el Lombí existe todavía, vende electrodomésticos, y bueno, esto es un viejo presupuesto de Lombí de aquella época, donde tiene un selladito con los sellos del segundo plan quinquenal. Y este es un contrato de locación, por una casa, etcétera, también con el sellado del segundo plan quinquenal. Al año siguiente, acá vemos, esta era la que tenía duplicados, porque se modificaron los tipos. Por ahí el de 5 pesos, hay algunos otros que tienen duplicados. Bueno, pero lo importante es que la serie O corresponde al año 55 y también son todos motivos del segundo plan quinquenal. El tema es qué pasa en septiembre cuando se da el golpe militar. Bueno, muestro algunos más que tengo acá. Sí, acá hay unas lindas piezas con el sello de 100 pesos, de 1000 pesos, algunos documentos. Pero, bien, ¿qué pasa entonces con después del golpe de septiembre? Se busca modificar los sellos. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo,
Los que tenían segundo plan quinquenal acá, que son estos que tenían el cuerno de la abundancia, se le quita la leyenda segundo plan quinquenal y esta cinta, digamos, que venía acá, que llegaba hasta el cuerno, se la alarga como para cubrir todo ese espacio y que no quede en blanco. Los que tenían la leyenda segundo plan quinquenal en la base, se les borra y se le rellena ese rectangulito con unas líneas que apenas se ven, pero se modifican. Estas modificaciones se lograron hacer en todos los sellos hasta el 90 pesos. O los que hay, porque en realidad hay pocos. Ahora yo les voy a mostrar los que nosotros conseguimos hasta ahora. No sé si todos se modificaron, pero digamos, todos los valores menores de 100 pesos se modificaron de esta manera. Y de 100 pesos para arriba, lo que se hizo fue, se lo sobreselló con la fecha 1955, el año 1955, se le puso Revolución Libertadora. Acá les muestro los que nosotros conseguimos, los valores que conseguimos. Digo nosotros porque yo decía entonces, estos son los que se conocen, y como ven, están, bueno, todos censurados, digamos, o se les quitó la leyenda, y los valores mayores con esa sobrecarga 1955 Revolución Libertadora. Acá tenemos algunos documentos con esos sellos. Acá están los documentos más lindos, que son realmente valores muy raros, el de 1000 pesos y el de 5000 pesos, que es prácticamente único. Es muy raro este sello de 5000 pesos. No tengo el sello de 5000 pesos sin la sobrecarga. Así que no sé, debe existir, pero no lo sé. Bueno, en el año 56 no se pudo llegar a cambiar los tipos. No les daba tiempo a diseñar todos nuevos dibujos para los sellos de ley de sellos. Eso recién se pudo hacer en el año 57. Entonces, en el año 56 se reprodujeron los mismos tipos del segundo plan quinquenal, pero si ustedes se fijan, ninguno tiene la leyenda segundo plan quinquenal. Ya en este caso lograron remover la leyenda en todos los valores hasta el de 5000 pesos. Entonces eso es lo que se hizo para modificar eso. Bueno, y con esto termino lo que es la parte nacional y voy a hacer una pequeña mención a algunas cuestiones provinciales y municipales. El municipal es muy escaso porque la verdad que es un material difícil de conseguir, pero bueno, es más para mostrar unos ejemplos de algunas cosas que pasaban y seguramente es un tema para seguir investigando porque debe haber muchas otras localidades que tuvieron situaciones similares. Empezando por el tema de las provincias, en el segundo gobierno de Perón, mejor dicho, ya desde anteriormente, porque esto es en el año 51, que todavía es primer gobierno, sale la ley 14.037, que empieza a convertir en provincias varias, ¿cómo se llama?, territorios nacionales. O sea, había muchos, digamos, territorios que todavía seguían siendo territorios nacionales, que dependían del Poder Ejecutivo Nacional y donde los pobladores no elegían a sus gobernadores, sino que tenían gobernadores nacionales o que dependían, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional. Y esta ley del 8 de agosto de 1951 declara como provincias a lo que era el Chaco y la Pampa y les pone de nombre, al Chaco le pone de nombre Presidente Perón y a La Pampa Eva Perón. Entonces, bueno, empiezan a salir los sellos fiscales de esas provincias. Por ejemplo, acá vemos los sellos fiscales de la provincia Presidente Perón, que era el Chaco, como les dije. La primera serie, esta es una serie muy rara. Yo la verdad que no tengo ninguno, todo esto son imágenes. El escudo del Partido Justicialista, que además tiene el agregado de la cara de Perón, ahí en el costadito. Y dice, por supuesto, provincia Presidente Perón. Acá en un documento, estos son tres valores que, bueno, que pude conseguir las imágenes. Después están estos otros, que dice provincia Presidente Perón y que tienen una flor de algodón, y estos con el rostro de Eva Perón, y que dice provincia Presidente Perón.
ni bien se produce ¿cómo se llama? El golpe de Estado, se vuelve a cambiar el nombre de la provincia, se le pone otra vez provincia del Chaco, y se censuran los sellos. Fíjense acá, se le tapa la denominación anterior y se le pone provincia del Chaco. Y en el caso de lo que tenía el rostro de Eva Perón, se tapa el rostro, además de cambiarle la denominación. Algo similar pasó en La Pampa. No sé si hay sobresellados, yo creo que no hay intermedio. Me parece que de estos pasaron a estos otros. Pero estos son los que había inicialmente, que decía provincia de Eva Perón, y luego entonces aparecen estos otros que dice provincia de La Pampa. Se le cambia el nombre de la provincia. O, digamos, se vuelve al nombre primitivo, porque en realidad La Pampa era el nombre que tenía inicialmente. Y con respecto a municipios, yo, bueno, encontré por ejemplo, que dice Municipalidad Ciudad Evita, que es Cañada de Gómez en la provincia de Santa Fe. No tengo sellos de Cañada de Gómez, pero por supuesto que después del 55, fíjense que esto es del año 55, ¿no? O sea, justo del año 55, pero seguramente en septiembre se borraron un plumazo, porque además estos eran sellos muy fáciles de cambiar, porque la provincia, en el caso de Santa Fe, la provincia hacía el sello base, se lo mandaba a todos los municipios, o, digamos, para los municipios lo que se hacían eran sobrecargas, tanto del valor como del nombre de la municipalidad. Es decir, que no era muy difícil modificar este sello, porque el sello base ya estaba hecho, lo que había que hacer era cambiar la sobrecarga y eso se hacía fácilmente. Así que seguramente, después del mes de septiembre, se le debe haber cambiado lo de Ciudad Evita, se le debe haber puesto otra vez Cañada de Gómez. Este es otro caso, provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con el movimiento de 4 de junio del año 43, que es el golpe de Estado que yo les había contado, que permitió, ¿cómo se llama?, que Perón entrara en la política a través de la Secretaría de Trabajo. ¿No es así? Y bueno, resulta que en el año 45, previo todavía al primer gobierno de Perón, esto todavía durante el gobierno de facto, se separa del partido de Avellaneda una parte y se crea el partido de 4 de junio. Justamente, digamos, el gobierno militar le pone el nombre del día del golpe que ellos tomaron ¿cómo se llama?, el poder. Y bueno, se le pone el nombre 4 de junio. Durante los gobiernos peronistas ese nombre permaneció. Fíjense que acá hay sellos. Estos son del año 45, 46, 47, 51, hasta el año 52 hay acá. O sea que durante todo el gobierno peronista se siguió llamando 4 de junio, porque evidentemente el peronismo se sentía representado de alguna manera por ese movimiento. Digamos, el gobierno justicialista, ¿no?, para ser más preciso, se sentía representado por ese movimiento, y entonces, digamos, el nombre permaneció. Pero luego del golpe de Estado, se le dio el nombre de Municipalidad de Lanús, o Municipio de Lanús. Y acá están los sellos que son posteriores al golpe de Estado. Bueno, y con eso terminamos. Es corta, pero bueno, quise ser cortito y al pie. Muchas gracias por haberme escuchado, y si hay preguntas, por supuesto que estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel, muy, muy interesante. Vamos a salir. Listo. Ahí hay una mano en alto, Luis Fernando. Gracias, Eni. Gracias, Miguel. Me gusta mucho y me gusta el tema. En aquellos años, papá era dirigente sindical en los primeros 50. Y en la casa había un montón de libros que yo no sé de dónde llegaron, con fotos de los perones y toda esa cosa. Y era casi como un altar lo que había. Pero no lo teníamos en Costa Rica, ustedes lo tenían en Argentina. Scotiabank había dentro de esa Claro. Una pregunta concreta, Miguel. En algún momento dijiste algo sobre los ahorros por la parte de las mujeres, al puro principio. Sí. Y decías, me pareció entenderte, vamos a ver si es cierto, me pareció entenderte que las mujeres casadas no podían tener cuenta bancaria. La pregunta concreta es, ¿las mujeres solteras sí podían tener cuenta bancaria?
Sí, las mujeres solteras sí, porque el tema era, tenía que ver con el Código Civil eso. Las mujeres casadas, de alguna manera, eran dependientes del marido, no tenían independencia económica. ¿Eh? Entonces, para cualquier movimiento económico importante tenían que pedirle permiso al marido. Y por supuesto no podían tener cuentas bancarias. ¿Eh? Y es muy interesante porque comenzaban, por ejemplo, los carteles de la caja de ahorro inicialmente, señala ese tema. Y yo un poco lo tomaba con sorna porque decía, pone a las mujeres casadas en el mismo lugar de los menores. Porque, por ejemplo, había un cartel que decía, permite a las mujeres casadas y a los niños realizar operaciones de ahorro. O sea, las ponían en el lugar de los niños, a las mujeres. Eso es muy llamativo, sí, sí, sí. En la charlita que me tocó a mí sobre las estampillas electorales, yo mencioné que en algún momento hubo la propuesta de que a los hombres casados se les dieran 2 papeletas de voto para que votaran por ellos y sus mujeres. Yo no recuerdo si hasta dónde prosperó esa propuesta, que hoy por supuesto la vemos atrabiliaria, pero se me ocurre que en aquel momento alguien le debe haber cortado la lengua al desgraciado que lo dijo. Pero es muy posible, qué sé yo. Y esas cosas podían ocurrir, sí, sí, sí. Hay que decir que el voto femenino fue una ley justamente de la época peronista. Sí, señor. O sea que hay muchas cosas, o sea, por eso hoy estábamos hablando al principio, ¿no? De que, bueno, la historia hay que analizarla en muchos sentidos, ¿no? Porque no hay que demonizar a una parte o a la otra, qué sé yo, bueno, cada una tiene lo suyo, cada uno puede tener su análisis, pero hay que ser, digamos, hay que hacer un análisis de las cosas. Y en realidad una de las cosas que uno tiene que decir que muchos de los derechos, tanto del trabajador como, bueno, en el caso de las mujeres en este derecho político, yo, vienen de la época del peronismo. Y esas cosas no se pudieron remover. Más allá de que haya habido un antiperonismo muy fuerte, hay cosas que no se pudieron remover, como el tema de las vacaciones, el tema de la jubilación para todos los trabajadores, el tema de, por ejemplo, el aguinaldo, y así hay muchos derechos que fueron instaurados en ese momento y quedan hasta nuestros días. Eso hay que reconocerlo. Muchas gracias. De nada. Gracias a vos. Juan Pablo. Gracias, Miguel. Muy buena como siempre. Solo una curiosidad de abogado. ¿Hasta cuándo se mantuvo esta condición subordinada de la mujer casada en Argentina? ¿Tienes idea? La verdad que no completamente, pero yo te diría que en el peronismo de alguna manera se modificó bastante. No sé cuándo se habrá cambiado digamos, totalmente el Código Civil. Hay cosas que quedaron, pero digamos, el tema de los derechos políticos y algunos derechos más de la mujer empiezan de alguna manera, bueno, lo que pasa que además el peronismo tenía el movimiento femenino, con Eva Perón a la cabeza, y entonces la mujer cobra cierta lugar, digamos, en la vida pública. Pero hay cosas que quedan durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo para que a mí me parece muy llamativo. Ahora no, porque ya cambió el Código Civil, hace unos años cambió también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, una cosa que me llamó mucho la atención, y se podrá discutir, pero si un hombre iba a cobrar salario familiar, iba y cobraba el salario familiar. Pero si era la mujer la que iba a cobrar el salario familiar, tenía que presentar los testigos de que el marido no lo cobraba. Y eso es una diferencia frente a la ley, por ejemplo. Y como esa hay muchos otros ejemplos. O sea, yo te diría que hasta un par de décadas todavía había algunas diferencias legales respecto del código. Por ejemplo, el tema de la patria potestad. En una época el padre podía sacar a los chicos del país, la madre no soy abogado y no estoy muy, pero sé que no era lo mismo la patria potestad del hombre que de la mujer. Y eso se equiparó después en el registro civil, perdón, en el Código Civil.
Gracias. De nada. Miguel, yo tengo una curiosidad un poco fuera del tema, pero también con Eva Perón. En la avenida 9 de Julio hay un edificio que tiene, creo, una silueta de Eva Perón de Sí. neón. ¿Esa es posterior, muy posterior a Eva Sí. o anterior? Esa se hizo en la época de Kirchner, Ah, ok. en la época de Néstor Kirchner. Es muy moderna, sí, sí, sí. Ok. Gracias. De nada. Mauricio. Primero, Miguel, muchas gracias por la presentación. Con relación a estas viñetitas que se le aplicaron a los timbres fiscales con el retrato de Eva Perón, bueno, tú nos mencionaste que había, bueno, después un decreto en donde no se podía mencionar el peronismo ni mencionarlos a ellos, pero había un decreto expreso que ordenaba que se aplicaran estas viñetitas a los retratos de Eva Perón en los timbres. No. Esto eran todas resoluciones del correo. O sea, dentro del correo salían esas resoluciones y se publicaban y eran directivas para los empleados. Así como las de no tapar el rostro de Eva en la época de Perón. O sea, eran todas directivas que salían en el boletín de correos y telégrafos. No tenían fuerza de ley, digamos. Pero eran consecuencia de... Y estas viñetas, bueno, me imagino también fue un gran gasto ordenar a hacer esas viñetas, pero ¿era un papel similar al de las estampillas o usaron algo muy económico? No, eran mucho más ordinarias. Era un papel sin filigrana, era bastante ordinario. No, digamos, no creo que haya sido un costo muy elevado. Pero bueno, sí, yo creo que más que todo lo que a uno le sorprende es el trabajo. Yo, por ejemplo, esto lo aprendí además, porque además lo adiviné, porque era fácil. Cuando yo todavía no coleccionaba esto, el que tenía una libreta de ahorro que durante muchos años había ahorrado era mi suegro. Mi suegro era operario y, digamos, durante muchos años había estado ahorrando una libreta. Después perdió toda esa plata, porque la inflación le hizo perder toda esa plata. Y yo un día vi la libreta, la encontré, y encontré que había hojas y hojas y hojas de estampillas tapadas en un lugar con esas viñetas. Y yo dije, seguro, además cuando vi el año que estaban, digo, seguro que abajo está la cara de Eva Perón. Dicho y hecho, le pegué una de curiosidad y era el rostro de Eva Perón. Y me llamaba la atención el trabajo que se tenía que tomar el empleado de correo, porque a veces eran hojas y hojas y hojas. Si una persona había estado, digamos, ahorrando desde el año 52 hasta el 55, vamos a suponer, muchas veces los obreros tenían de poner una estampillita por mes. O sea que eran 30, 40 estampillas que el empleado tenía que ir tapando una por una antes de hacer el depósito que iba a volver a hacer esta persona. Esto me parece que es más fuerte todavía que pensar en el gasto que, en definitiva, eran unos papeles que, qué sé yo, se podrían haber hecho en la librería, no sé. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Luis Fernando. En la misma línea, Miguel, en la misma línea. Cuando nos mostraste el timbre con la cara de Eva Perón a la izquierda, nos mostraste un decreto o normativa que ordenaba anular el timbre en el costado derecho. Así Pregunto, cuando cambiaron el timbre y pusieron la cara en el lado derecho, ¿también emitieron una normativa igual que obligaba a anular en el lado izquierdo o hubo taraditos que siguieron anulándolo en el lado derecho? No, porque en realidad lo habitual era ponerlo en el lado izquierdo. En realidad, la anomalía estaba con el primer timbre. El problema era con el primer timbre, porque el timbre estaba mal diseñado. Ya. Ahora, ya en realidad los empleados de correo ya tenían la normativa previa. Así, ustedes vieron que cuando hay, digamos, toda una forma de hacer las cosas y toda una, digamos, hay directiva que se le manda al empleado y se dice cómo se hacen las cosas, cómo se hace, qué sé yo, con una carta certificada, cómo se hace con un expreso, cómo se hace con esto, cómo se hace un depósito de correo, cómo se hacía el depósito. Por ejemplo, había toda una directiva porque
tipo tenía que saber dónde poner el matasello, cómo hacer la cuenta, cómo hacer el recibo, a dónde mandar este recibo, todo eso era una directiva interna que la mandaba a la caja para el correo. Entonces lo normal era lo anterior. Cuando se da vuelta el sello, lo que se vuelve es a la normalidad. Así que ahí simplemente lo que se hace en el boletín, que es lo que yo mostré ahí, sale un comunicado diciendo, bueno, dimos vuelta al sello porque vimos que mucha gente no hacía las cosas correctamente. Entonces lo dimos vuelta, ahora está y volvamos a la normalidad. Pero no hay una directiva nueva. La directiva tiene que ser antes, cuando el sello había sido mal diseñado, digamos. Y yo me imagino que en el correo sí se vigilaría eso. Si algún empleado matasellaba mal, y seguramente le tiraban las orejas la primera vez, la segunda vez le echaban, porque también en ese momento había que tener cuidado de los manifestarse antiperonistas. Eso es cierto también. O sea, en la época de Perón no había que manifestarse antiperonista, sobre todo si eras empleado público. Pero podías perder tu trabajo. Eso creo yo, no sé, he escuchado testimonios de eso. Si alguien está en desacuerdo, puede manifestarlo, pero me parece que era algo así. O sea, uno se cuidaba, de esas cosas se cuidaba, porque, qué sé yo. Miguel, otra curiosidad. No sé si tienes algo más ahí, Luis Fernando, si no hago mi pregunta. No, lo he disfrutado montones, me gustó Ok. mucho. Cuando le cambian el nombre a las dos provincias, al Chaco y a La Pampa, me imagino que en esas provincias también habrían antiperonistas. ¿Hubieron protestas o por las restricciones del momento simple y llanamente tuvieron que aceptarlo? Y yo pienso que debe haber habido, a ver, sobre todo el segundo gobierno peronista fue un gobierno muy conflictivo, con muchos conflictos, con muchos enfrentamientos. Bueno, hubo un enfrentamiento con la iglesia, hubo enfrentamiento con muchos sectores políticos, había, en fin, había muchas cuestiones, hubo diputados de la oposición presos. Bueno, yo voy a contar una anécdota familiar, pero es así, porque había presiones políticas de un lado y del otro. Mi abuelo era profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Y él incluso trabajaba ¿cómo se llama? En Argentina y trabajaba en el Uruguay. En el Uruguay lo querían mucho porque él había hecho una historia de Artigas reivindicándolo bastante, a Artigas. Y durante el peronismo lo cesaron en la universidad. Y entonces Uruguay lo contrató con muchas más horas para compensar eso que le había pasado acá. O sea, había muchas cuestiones ahí, digamos, que eran conflictivas por un lado y por el otro. Eran épocas también, sobre todo el segundo peronismo, si uno lee, la verdad que hubo muchas situaciones muy, muy, muy fuertes. Bueno, ahí yo puse una imagen al principio, no quise hablar de eso porque no quise hacer de esto una cosa muy... Pero, por ejemplo, terminó habiendo un bombardeo a la Plaza de Mayo. Wow. O sea, que había cuestiones muy fuertes. Yo les cuento una anécdota personal que a mí me golpeó mucho. Yo un día estaba con uno de mis hijos, el más chico de todos, viendo la televisión y estaban pasando un documental de lo que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. O sea, querían matarlo a Perón directamente, fueron a bombardear la casa de gobierno, pero terminaron bombardeando la Plaza de Mayo y hubo más de 300 muertos. Y yo no lo veía y parecía una escena de la Segunda Guerra Mundial, o sea, era una cosa muy fuerte. Y mi hijo se quedó muy impactado, me dice, ¿pero esto pasó en el país? Sí, le digo. Y en la escuela no nos enseñan de esto, decía, ¿no? Como diciendo, hay cosas que son terribles y que uno no las sabe. Es decir, que la violencia política llegó a un extremo muy, muy fuerte en el 55. Realmente muy fuerte. Y siguió después, con Sigue, fusilamientos. y sigue hoy. Bueno, sí, pero igual diría que hoy, pero no es tan fuerte. Digamos, por lo menos no es armada. Por lo menos no es la época de la bomba, de los, Claro. qué sé yo, de los bombardeos o de lo que fuera. Hay, Ahora la violencia viene por otra forma. bueno, está bien. Sí. Tu abuelo, el de la calle, ¿no? Sí.
Qué interesante comentario, yo no sabía eso, y cuando visitamos Buenos Aires yo estuve en el Cabildo y hay una parte del Cabildo que ya no está, pero lo que tienen es un museo adentro que describe lo que había, y yo pregunté, ¿y qué pasó con esto? Y dijeron, no, se demolió, pero de repente se demolió por el bombardeo, o se demolió. No, eso fue Para hacer la calle. para hacer las Ampliar la, avenidas, para sí. ampliar la calle. Ok. Sí, eso fue. No fue tan grave. Va, Sobre- fue gravísimo, porque te digo, Sí, hubo 300. En Plaza de Mayo vos ves, Henry, que por los alrededores están los impactos de las balas sobre el banco hipotecario, lo que era el banco hipotecario, y no me acuerdo qué otro edificio, Miguel, si vos te Todavía se acordás. ve. Sí, están los impactos. Unos impactos así, ¿eh? No me imagino. Yo Wow. les voy a mostrar la imagen otra vez. Digo, no la quise mencionar porque me pareció, no sé, no quería empezar una cosa trágica, pero la imagen es impactante. Y no les cuento cuando uno ve, ¿cómo se llama? Las filmaciones de esto, ¿no? Esta es la foto del bombardeo a la Plaza de Mayo. Sí. Wow. Y, por ejemplo, hubo una bomba que cayó en un colectivo que estaba cargado de gente y murieron todos, por ejemplo. Cosas así pasaron. Y en la foto de abajo está el que lo manejó. Sí, bueno. En fin. Increíble. No, sí, realmente sí. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? No veo a nadie más. Así que muy interesante como siempre, Miguel, y también parte de la historia de contexto, porque estas cosas pasan porque algo sucede en la sociedad, ¿no? Así que Claro. mover de un lado a otro va, pero en ese sello tenía su razón histórica, pero fantástico. Listo. Gracias, Miguel. Muy Bueno, muchas gracias a interesante. ustedes. Muchas gracias por la presentación. Y el día de mañana.